Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es el inicio de la teoría de probabilidad o los fundamentos de la teoría de probabilidad. Vamos a revisar las técnicas de conteo, enfáticamente o particularmente las permutaciones y combinaciones. Vamos a iniciar entonces. Muy bien. Entonces, eh, cuando hablamos de la importancia de la probabilidad, evocamos una de las aplicaciones o una de las áreas de aplicaciones en aquella en que las personas que toman decisiones, como gerentes o administradores, basan precisamente sus decisiones en análisis que tienen que ejecutar en un contexto de incertidumbre, ¿no? De no una total certeza de la situación o de los contextos. Aquí muestro algunos de los ejemplos que podríamos abordar en ese sentido. Dice, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de que las ventas disminuyan si los precios aumentan? Algo tan simple como eso. ¿Cuál es la probabilidad de que un nuevo método de ensamble mejore la productividad? ¿Qué tan probable es que el proyecto se complete a tiempo? ¿Qué posibilidad hay de que una nueva inversión sea rentable? Entre otras aplicaciones. La palabra probabilidad nos denota una medida numérica de que algo sea posible que suceda. Es decir, un valor numérico que se asigna un valor numérico a la posibilidad de que algo ocurra. Se utiliza como una medida del grado de incertidumbre y si las probabilidades están disponibles se puede determinar la posibilidad de ocurrencia de cada evento o de cada fenómeno. Ejemplo, cuando lanzamos un dado, la probabilidad de obtener el número 3 es de un sexto. ¿Por qué? Porque en ese sentido la cara del dado, ¿sí?, contiene un solo resultado y en total el dado tiene 6 caras. Entonces, de que la posibilidad de que obtengamos un 3 en la parte superior es solamente la cara que tiene dicho 3 de las 6 posibles que pertenecen al dado. De aquí en adelante los valores de probabilidad siempre se asignan en una escala de 0 a 1. Una probabilidad cercana a 0 indica que existe poca posibilidad de que un evento ocurra. En contraparte, cuando la probabilidad es cercana a 1, es prácticamente un hecho que el evento o el acontecimiento, el fenómeno, el hecho va a suceder. Entonces, probabilidad 0, es poco probable que, o existe poca posibilidad de que algo suceda. Probabilidad muy cercano a 1 o 1, es prácticamente un hecho que el evento o fenómeno o acontecimiento se va a dar. En el estudio de la probabilidad, un experimento es aquel proceso que genera resultados bien definidos y que en cada repetición ocurre uno y solo uno de los resultados posibles del experimento. Aquí muestro algunos ejemplos. Lanzar una moneda. ¿Cuáles son los posibles resultados? Bueno, aquí genéricamente se habla de cara o cruz, puede ser pensado como águila o sol. Seleccionar una parte para inspeccionarla, imagínate en un proceso productivo y alguien inspecciona un elemento para revisar que todo vaya bien en el proceso, pues entonces, ¿cuáles son los resultados de esa inspección? Que no tenga ningún defecto o que sí los tenga, no defectuosa o sin defectos. Una persona que, por ejemplo, se dedique a hacer llamadas de ventas, las posibilidades es que venda o no venda, o sea, que le compren o no le compren. Arrojar un dado, como ya lo mencionamos, desde puedes obtener el 1 hasta el 6. Y jugar un partido de fútbol americano, pues es ganar, perder o empatar. No existe ninguna otra opción posible. Entonces, los resultados de los experimentos, el experimento es un proceso, ¿sí? Vamos a entenderlo como un proceso, un proceso que vamos al final de este generar ciertos resultados, ¿no? Y los resultados en cada uno de estos ejemplos son los que se muestran del lado derecho. De aquí en adelante también hablaremos o se habla en el contexto de la probabilidad del espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Es el conjunto de todos los resultados de un experimento, ¿sí? Y cuando hablamos del espacio muestral, cuando decimos un resultado, solo un resultado se conoce como un punto de la muestra. ¿Ok? Ejemplo, lanzamiento de la moneda. ¿Cuáles son los resultados? El listado de todos los resultados posibles. Cuando lanzas la moneda solo hay dos, águila o sol o cara o cruz. Entonces ese va a ser el espacio muestral y
se utiliza la siguiente notación para describirlo. S igual corchetes, perdón, llaves, ¿sí? Llaves, y dentro de las llaves, separados con coma, aquellos resultados que pueden asociarse al acontecimiento o experimento. Entonces, en el lanzar una moneda, ¿cuáles son los resultados posibles? Solo dos, águila solo, cara o cruz. Entonces, hago la lista con los dos posibles resultados. En el caso del dado, el espacio muestral sería que puedes obtener el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6. No más, no hay ningún otro posible. ¿Ok? Entonces el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados que se generan en un acontecimiento o experimento. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos en ese sentido eh, de contar, enumerar cuáles son los posibles resultados de un acontecimiento, fenómeno o experimento, existen reglas de conteo. Las reglas de conteo que nosotros vamos a revisar se llaman experimentos de pasos múltiples, combinaciones y permutaciones. O sea, esto nos va a ayudar a contabilizar los resultados de un experimento en particular, ¿sí? O sea, cuáles son los posibles resultados de un acontecimiento, hecho o experimento, de un fenómeno, qué podemos esperar, qué podemos obtener, ¿no? ¿Cuáles son los posibles resultados? Y vamos a abordar cada uno de ellos. Cuando hablamos de experimentos de pasos múltiples, eh, vamos a poner el ejemplo en base a este pequeño esta pequeña situación. Considera un experimento que consiste en lanzar dos monedas, ¿sí? Dos monedas. Entonces, el paso 1 es lanzar la primera moneda y el paso 2 es lanzar la segunda moneda. Aquí dice H va a ser cara y T va a ser cruz. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados? Tú lanzas una moneda y lanzas otra moneda. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son los posibles resultados. Bien, entonces decíamos, se utiliza H para denotar la cara y T para denotar cruz. Lanzas la primera moneda, lanzas la primera moneda. Si sale, ¿cuáles son las posibilidades? Lanzas la primera moneda y puede ser cara o cruz. ¿Ok? La segunda moneda, moneda 1, moneda 2. La segunda moneda también puede ser cara o puede ser cruz. Entonces, el primer resultado es que, o la primera opción es que cuando lanzas la primera moneda sea cara y que la segunda moneda también sea cara. O lanzar la primera que sea cara y la segunda que sea cruz. Aquí está. La otra opción es que en la primera sea cruz, ¿sí? Pero la primera sea cara. O que sea cruz y también cruz, ¿ok? Son los posibles resultados, ¿sí? El lanzamiento de dos monedas seguida una de las otras, una de la otra, que las dos salgan igual o que salgan diferentes, ¿sí? Estas son las que salen igual y estas son las que salen diferentes. Son cuatro posibles resultados para el lanzamiento de dos monedas. La regla de conteo para experimentos de pasos múltiples. ¿Y por qué se le llama pasos múltiples? Porque hacemos pasos secuenciados, pasos secuenciales. En el ejemplo del lanzamiento de las dos monedas, lanzas primero una y luego la otra. Entonces, la regla de conteo para experimentos de pasos múltiples
si un acontecimiento, un fenómeno, un experimento, pues, se describe como una secuencia de K pasos, fíjate, ciertos pasos, con N1 resultados posibles en el primer paso, N2 resultados posibles en el segundo paso y así sucesivamente, el número total de resultados del experimento está dado por la multiplicación de los resultados en cada paso. Entonces, ¿cuántos son los resultados de la moneda, de la primera moneda? Cara y cruz. Son dos, ¿sí? ¿Cuáles son los posibles resultados del lanzamiento de la segunda moneda? Cara y cruz. Entonces aquí son dos resultados de ese paso y dos resultados de este paso, ¿sí? Dos resultados lanzar la primera moneda y dos resultados lanzar la segunda moneda. 2 por 2, 4. ¿Te fijas? Y si tú te regresas, ¿sí?, a ver lo que hicimos hace un instante, eran estos cuatro resultados. Dices, lanzas primero la moneda, águila o sol. Dos posibles resultados. Siguiente paso, lanzar la moneda siguiente, la segunda moneda. ¿Cuáles son? Otra vez, dos. Águila o sol o cara o cruz. Entonces, 2 por 2, 4. Y aquí están. 1, 2, 3, 4. De esa manera, tú puedes obtener el espacio muestral para el acontecimiento o experimento de lanzar dos monedas. Paso 1, lanzo la moneda 1. Paso 2, lanzo la moneda 2. ¿Sí? De manera secuencial. Pasos uno después del otro. Y también podemos apoyarnos de lo que llamamos la herramienta que se llama diagrama de árbol. El diagrama de árbol es una representación gráfica de cómo, ¿sí?, se desarrolla un experimento de pasos múltiples. Primer paso, lanzo la primera moneda, cara o cruz. Dos opciones para el primer paso. En el segundo paso, ya que lancé la primera, digo, a ver, ¿qué pasa si la primera es cara? Bueno, habiendo sucedido ya que la primera fue cara, en la segunda no hay una relación que condicione, ¿sí?, que la segunda, si la primera es cara, pues oye, ya la primera salió cara, la segunda también va a salir. No, son, digámoslo así, independientes. Y decimos, bueno, ya la primera salió cara, vamos a ver cuál es el segundo resultado. Puede ser cara o cruz, cualquiera de los dos. Misma lógica si la primera fuera cruz. La primera es cruz, pero la segunda puede ser cualquiera de las dos. Cada camino que finaliza es un resultado completo o el resultado como tal del conjunto de los dos pasos, del proceso total de los dos pasos. ¿Cuáles son? Lanzar dos monedas una después de otra. Y así tú puedes hacer lo que se llama, insisto, un diagramita de árbol. Bien, entonces, ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, vamos a hablar sobre una compañía que se llama así, proyecto de expansión de Kentucky Power and Light Company, que es básicamente una empresa que se dedica a la parte de generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces dice que en Estados Unidos tiene un proyecto de expansión con tal de incrementar la capacidad de generación de una de sus plantas. Y el proyecto consta de dos etapas esenciales. Primero el diseño y luego la construcción de esa planta. El análisis de proyectos de construcción similares reveló que la duración posible de la etapa de diseño sería de 2, 3 o 4 meses, es decir, alguien ya se dio a la tarea de indagar y decir que hubo en proyectos similares momentos o se tiene registro de que se duraba entre 2 y 4 meses para hacer proyectos similares en la etapa de diseño. Y en la fase de construcción, para proyectos similares, se encontró en la información de la empresa que se duraba entre 6 u 8 meses para proyectos similares. ¿Sí? Planeación de 2, 3 o 4 meses y construcción 6, 7 u 8 meses. Y además, debido a la necesidad apremiante de tener más electricidad, la gerencia fijó una meta, o sea, la parte directiva fijó una meta de 10 meses para completar todo el proyecto. Ellos dijeron, no podemos excedernos de 10 meses. Entonces, dos etapas, diseño y construcción.
El antecedente para proyectos similares es que en diseño se tardaban 2, 3 o 4 meses, dependiendo, pues ahora sí que la particularidad del proyecto, pero la similitud con el proyecto planteado hace que esta información sea útil, y 6, 7 u 8 meses para la construcción. Además de eso, es decir, no podemos pasarnos de 10 meses en total. Resulta que ese sería como el resultado del experimento, ¿no? Los puntos muestra. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer, vamos a ver qué pasa cuando el camino es el siguiente. Dices, oye, si en la etapa 1 de diseño tardamos 2 meses, en la construcción pueden ser 6, 7 u 8, ¿sí? O sea, puede ser 2,6, 2,7, 2 y 8. Oye, pero si en la de diseño nos tardamos 3, bueno, pues podría ser 3,6, 3,7 y 3,8. Pero si nos llegamos a tardar 4, sería 4,6, 4,7 y 4,8. La notación para los resultados del experimento sería 2,6, 2 para diseño y 6 para construcción, 2,7 y así sucesivamente. La duración total del proyecto es sumar lo que tardan en cada etapa. O sea, sería 2 más 6, el resultado es 8. 2 más 7 son 9. 2 más 8 son 10. Y así nos vamos sumando. ¿Ok? Desde esta perspectiva sería la duración total de la ejecución del proyecto, dependiendo cómo se trabaje cada una de las etapas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, este sería el diagrama de árbol del proyecto de la expansión de la planta para generación eléctrica. ¿Qué pasa si duramos 2 meses en diseño? Bueno, pues, si ya duraste 2 meses, la segunda etapa puede ser 6, 7 u 8. Si duras 3 meses, también la segunda etapa puede ser 6, 7 u 8. La 4, la tercera opción, perdón, que son 4 meses, también la segunda pueden ser 6, 7 u 8. Y estos serían los puntos en base al diagramita que te mostraba en la imagen anterior. Normalmente, pues bueno, hacemos la palabra en ese sentido, eh, o mejor dicho, normalmente lo que hacemos es decir, bueno, ¿cuál sería de esta información, cuál sería lo que cumple el requerimiento? El requerimiento sería que máximo 10 meses. Ese es el requerimiento de la gerencia, ¿sí? La gerencia dice, no podemos pasarnos de 10 meses, máximo 10. La pregunta es, ¿cuál de los puntos, ¿sí?, muestrales, es decir, cuál de estas duraciones sí cumple que máximo van a durar 10 meses? Entonces, todos estos, este ya no, este sí, este ya no y este ya no. Entonces, sí es importante, de aquí se puede decir y tomar decisiones. Oye, si la planeación se llega a extender a 4 meses el diseño, ¿sí? El diseño, si se llega a extender a 4 meses la primera etapa, fíjate, como de 3 opciones, solo en una estás cumpliendo el requerimiento. O sea, aquí en corres mayor peligro, si te extiendes hasta 4 meses, corres mayor peligro de no acabar en los 10 meses. Caso contrario, que incluso aquí, mira, cuando te tardas 2 meses en el diseño, es casi un hecho que vas a terminar en los 10 meses, en base, repito, a la información previa del que la propia empresa tiene por proyectos similares. Entonces, esto ya nos va dando una idea de la palabra probabilidad. ¿Y qué tan probable sería que tardáramos 10 meses si la primera etapa nos extendemos en el diseño hasta los 4 meses? No, pues mira, en base a la información previa de 3 opciones, solo una nos lleva a cumplir el requerimiento de 10 meses, las otras 2 no. Entonces, la probabilidad de acabar en 10 meses, haciendo que la primera etapa se extienda hasta 4, la probabilidad se reduce. O sea, es menos probable que acabemos en 10 meses. Comparado con la primera etapa, por ejemplo, donde si te tardas 2 meses en la primera,
En todos los casos, acabas dentro del periodo estipulado por la gerencia. Bien, eso es la parte de la probabilidad o el conteo de los posibles resultados en experimentos o en sucesos, fenómenos hechos de etapas múltiples. Y vamos ahora a trabajar o abordar el concepto de combinaciones y permutaciones. Es decir, nosotros muchas veces usamos, como dice aquí, la palabra combinación de cierta forma no con la precaución debida, sin pensar si el orden de lo que estamos trabajando es importante. En otras palabras, dice, mi ensalada, un ejemplo, ¿no? Dice, mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y bananas. No importa en qué orden pusimos las frutas. Podría ser bananas, uvas o manzanas, o uvas, manzanas y bananas. Es la misma ensalada, ¿sí? En cuanto al producto que contiene ciertos elementos. La combinación de la cerradura es 472. Aquí sí importa el orden. ¿Por qué? Porque estos tres números, 472, si tú los cambias y les pones 724, no va a funcionar. Ni el 247. Tiene que ser exactamente el orden 472. Cuando hablamos en matemáticas de que si el orden de los elementos no importa, si el orden no importa, es una combinación. Pero si el orden de los elementos que estoy considerando sí importa, eso se llama permutación. ¿Ok? Y pues bueno, esto implica una fórmula matemática o implica matemáticas como tal, formulitas, y estas son reglas de conteo al final del día. Las combinaciones, ¿ok? Se calculan de la siguiente manera. Al momento de combinar cierta cantidad de objetos tomando n a la vez, ¿sí? Es así. Entonces dice, n es el número de cosas que puedes elegir, la n mayúscula, y eliges n minúscula de ellas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si tienes para elegir, no sé, 50 camisas y eliges 20, bueno, entonces el total que tú tienes disponible para elegir es la n mayúscula y las que realmente, o los elementos que realmente seleccionas o eliges, de todas esas posibilidades, de toda esa lista de elementos, escoges solo unos cuantos, no todos, ese sería la n minúscula, ¿ok? Estos números que ves aquí, el símbolo de admiración, o sea, el símbolo como de pregunta o perdón, de asombro, el símbolo de aquí, es el símbolo de la operación que se llama factorial. El factorial es multiplicar, cuando le sacas el factorial a un número, es multiplicar el número por todos los demás que le anteceden hasta llegar a la unidad. Por ejemplo, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Multiplicas todos. Si yo quisiera 3 factorial, o bueno, vamos a hacerlo más grande, ¿no? 7 factorial sería 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? El número al que le estás sacando el factorial lo multiplicas por todos los que le anteceden hasta llegar al 1. Por definición, cuando le calculas el factorial al número 0, se dice que el 0 factorial es el número 1. ¿Sí? Eso es por definición en matemáticas. Y cuando haces esta operación, repito, el orden no es importante. ¿Sí? El orden no es importante. Cómo están acomodadas las cosas no es importante. ¿Sí? Y normalmente se dice, mira, una combinación de, por ejemplo, 3 elementos, voy a elegir 3, de un total de 10. ¿Sí? Dices, mira, aquí arriba va de todos los que puedo escoger y aquí abajo la cantidad que realmente tomo o escojo o considero. ¿Ok? Bien, ejemplo, vamos a considerar un procedimiento de control de calidad en el cual un inspector selecciona al azar, o sea, de manera aleatoria, de 2 a 5 partes para buscar defectos. ¿Sí? En un grupo de 5 partes, ¿cuántas combinaciones de 2 partes pueden seleccionarse? ¿Sí? O sea, tiene 5 elementos para seleccionar, 3, 4, 5, que les vamos a llamar A, B, C, D y E.
Dices, de esas 5 que tienes para escoger, vas a escoger de 2 por pares, por pares. Y el orden no es importante. ¿Sí? O sea, yo puedo decir, escojo primero la A y luego la B. O primero la B y luego la A, significa al final del día tener las mismas dos. ¿Sí? Si yo digo, oye, voy a escoger A y B. ¿Cuál escojo primero, A o B? La que tú quieras. El orden no es importante. ¿Sí? Si escoges B o A, o primero A y luego B, al final tienes las mismas dos piezas. Entonces, del total que tú vas a escoger, son 5, que sería la N mayúscula, y de esas vas a escoger 2, vas a escoger por pares. Por lo tanto, ese sería N minúscula. Y como te decía, arriba el total disponible para escoger y abajo el total de elementos realmente analizados o seleccionados. La fórmula dice, el de arriba lo pones aquí, el de abajo lo pones aquí y luego haces la resta del de arriba menos el de abajo y a lo que salga le pones el factorial. 5 factorial, aquí está lo que se hace. 2 factorial es 2 por 1, ¿sí? Y 5 menos 2 es 3, ¿ok? Este de aquí es 3, entonces sería 3 factorial. 3 por 2 por 1, aquí está, mira. Ese sería el 3 factorial. El 2 factorial sería esto y el 5 factorial sería esto de acá. Haces la cuenta, puedes meterlo a la calculadora, el 5 factorial, entre paréntesis, claro está, 2 factorial, luego 5 menos 2 es 3, 3 factorial, lo haces en la calculadora, te va a dar esto. Significa que tú podrías agarrar 10 pares de aquí, hacer combinaciones, es decir, escoger 2 de 10 maneras diferentes, donde el orden no es importante. ¿Por qué? Pues bueno, da lo mismo que yo escoja A y B, primero A y luego B, o al revés, B y A, el orden no importa. Entonces, fíjate, las combinaciones sería A con B, aquí está, A con C, y el orden no me importa, esa es primero A y luego C, o C y A, como gustes. A y D, A y E. Ahí está, escojo esa A, la escojo por separado, claro está, de dos en dos, con todas las demás. Luego, podrías pensar en decir, pues voy a seleccionar B con A, primero B y luego A, pero recuerda que el orden no es importante. Si tú seleccionas primero B y luego A, es lo mismo que ya tenías aquí, AB, ¿sí? Al final del día son los mismos dos. Y como el orden no importa, importa cuáles estás seleccionando, sin el orden en sí, es bueno, si yo llegara a escoger B, primero B y luego A, esa ya la tengo, mira, ya tenía yo A con B. Oye, pero escogiste al revés en el orden. No, acuérdate que en las combinaciones no es importante el orden. Por lo tanto, esta ya no la tomo, la que va hacia acá. Más bien, esta B con C, esta no la tenía. Ni B con D, ni B con E. Tampoco C con D, C con E, y mucho menos D con E. Todas esas son elementos diferentes, ¿sí? Si yo llegara a repetir una, nada más por el puro orden, esa no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque el orden no es importante. ¿Ok? Entonces son las 10 combinaciones. Seleccionar cierta cantidad de elementos de un total o cierta cantidad disponible y donde el orden no va a ser trascendente para mí. No me va a interesar el orden, sino los elementos seleccionados. ¿Ok? Entonces, el inspector, pues bueno, podría seleccionar 10 pares para poder hacer su análisis. Ejemplo 2, considera el sistema de lotería, ¿sí? Que utiliza la selección al azar de 6 enteros de un grupo de 53 para determinar el ganador de la semana. ¿Sí? Esto es una lotería, fíjate. El número de maneras en que 6 enteros diferentes pueden seleccionarse de un grupo de 53 es así. Tiene 53 números, pero de eso solo vas a escoger 6. Sin importar el orden en que salgan, sino en sí como tal, el elemento está presente o no.
¿sí? Haces la misma operación y son 22.957.480 formas, ¿sí? Formas en que pueden salir los 6 números. O sea, escoges uno, 2, 3, 4 y así la lista hasta el 53. ¿Cuáles son los 6 que puedes de 6 en 6? ¿Cuántos posibles grupos de 6 puedes hacer? Casi 23 millones grupos de 6, sin importar el orden, sino los elementos en sí, si aparecen o no. Entonces, pues sí, una persona que compra un billete o que compra una oportunidad de jugar ese tipo de mecanismos tiene una oportunidad porque escoge una sola combinación de 6, escoge una sola configuración de 6 de las casi 23 millones que se tienen de ganar, ¿sí? Entonces, una en 23 millones. Cuando sí es importante el orden, cuando el orden sí es importante, hacemos lo que se llama permutaciones, ¿sí? Otra vez, tienes n mayúsculo elementos de donde puedes escoger, pero solo escoges n minúscula, o sea, es un número menor de tu lista, más pequeño que el total de la lista, pero el orden sí es importante. Aquí el orden sí importa. ¿Cuál es la fórmula? Otra vez, permutación, total de elementos de donde vas a escoger, número de elementos que realmente escoges, ¿sí? O subgrupo, o grupo más pequeño que tu total, claro está, n mayúscula factorial, y haces la resta. Y después de la resta le sacas factorial. Repito, insisto, aquí el orden sí importa. El orden sí es importante. Entonces, pues vamos a ver el ejemplo. Considere de nuevo el proceso de control de calidad. El mismo ejercicio en el que el inspector selecciona 2 de las 5 partes para inspeccionarlas en busca de defectos. ¿Cuántas permutaciones pueden seleccionarse? Otra vez, puede escoger 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D y piezas. Son 5 piezas. De esas va a seleccionar de 2 en 2. Oye, ¿a cuáles vas a escoger? Por ejemplo, a A y a B. Pero, como aquí el orden sí es importante, si yo selecciono a A primero y luego a B, no es lo mismo, si el orden sí importa, no es lo mismo que seleccionar primero a B y luego a A. Por lo tanto, tengo que considerar a ambas. Entonces, fíjate bien, si las partes son A, B, C, D y E, otra vez, esta con esta sí, así, todas esas. Pero en este caso, con estas líneas que yo estoy marcando, primero selecciono a A y luego a las de la derecha. Primero A y luego B. Primero A y luego C. Primero A, D, primero A y luego E. Que son todas estas. A, B, A, C, A, D, A, E, ¿sí? Y en ese sentido, fíjate, dice, pero también se vale que empieces con la B y después sea la A. Aquí está considerada. Oye, pero son los mismos elementos, sí, claro, pero el orden en que seleccionas sí es importante y debo de considerarlo. ¿Ok? Entonces serían 20. Aquí está la lista para que tú veas. Sería B con A, luego B con C, B con D, B con E, luego otra vez C, sí con los de adelante, pero también con los de acá, así, todos con todos, ¿sale? Y de esa perspectiva es que deriva el concepto de permutación. O sea, escojo de un listado que yo tengo de elementos o de piezas, este, elementos en general, voy a escoger cierta cantidad nada más, no el total. Y si me importa el orden de selección o en cómo se toman el orden, debo de considerar lo que llamamos permutaciones. Repito, el número de arriba es el total de tu lista de elementos de donde puedes seleccionar y el de abajo es cuánto seleccionas para, ya sea como el ejemplo aquí, ¿no? Para inspeccionar, para revisar, para acomodar,
para vender, etcétera. Es múltiples contextos donde puede ser aplicado esto. Bien, pues en esta ocasión aquí terminamos. Agradezco mucho tu atención. Espero te sirva esta primera parte para el proceso de el conteo de todos aquellos posibles resultados de un experimento.